Somos un gran país de clase media. No somos esta historia que nos han vendido, de que somos un país de pobres, que le debemos mucho a no sé quién, que nos debemos sentir culpables porque nosotros tenemos algunas satisfacciones económicas y el resto de la población no la tiene. Es una gran mentira. Sí hay pobres, obviamente hay pobreza extrema en México, muy poca. Ha ido bajando en el mundo de los últimos 200 años y México no es la excepción. Tenemos alrededor de un 10% de pobreza extrema en México. Y hay estados como Chiapas con un 30% de pobreza extrema, pero hay estados como Nuevo León en donde no llega ni al punto 5% de la población. Y si tú ves el mapa, te darás cuenta que del paralelo 20 al norte, es decir, centro y norte de México, pues sí nos va mejor. ¿Por qué nos va mejor? Porque estamos más conectados con el mundo, porque tenemos más inversión productiva. Y este gran México de clase media es el que nos puso a pensar López Obrador y el populismo que se nos vino en el 2018. Decir, oye, ¿realmente votamos por esto? ¿Realmente esto es lo que queremos? Un país que depende exclusivamente del gobierno y de las dádivas del gobierno. ¿O somos este gran país de clase media que lucha por sí mismo, que no quiere la intervención del gobierno, que cree en sí mismo? Tampoco es cierto que somos un país muy desigual. Hay desigualdades como en todos los países que se han ido bajando. ¿Cómo se han ido bajando? Con crecimiento económico. Si tú ves, por ejemplo, Chiapas y Nuevo León, son dos de los estados más desiguales en el país. Pero mientras Nuevo León va batiendo la desigualdad con crecimiento, inversión, trabajo y demás, Chiapas se ha mantenido en la desigualdad porque hay unos cuantos ricos y muchos pobres. Estoy quizá dando un panorama un poco exagerado, habría que ver los datos y cuando ves el mapa son muy claros. En resumen, somos un gran país de clase media y es la clase media la que defiende la democracia y la libertad y los derechos. ¿Por qué? Porque los muy, muy ricos, esos tienen acceso al poder político. Son amigos del gobernador o del diputado o del presidente y ellos, el juego para ellos no es la democracia. Ellos tienen su derecho de picaporte. Tampoco a veces lo es para los pobres, los muy pobres, porque la vida ha sido muy injusta para ellos, así lo sienten, y lo que quieren es alguna ayuda de alguien. No les interesa necesariamente que las ayudas sean iguales, equitativas para todos. Si la vida ha sido injusta, pues ellos no tienen por qué ser justos. Pero esta es una minoría en México. La gran mayoría de los mexicanos somos clase media, ni somos muy, muy ricos, ni somos muy, muy pobres. Estamos en medio. Y ese es el juego de las clases medias. No queremos que nadie tenga una ventaja sobre los demás. El juego es que todos vamos parejo, que sea equitativo para todos y que nadie lleve ventajas. Creo que en el fondo esta es una historia diferente a la que se nos ha estado vendiendo por parte de Morena, López Obrador y otros, en donde nos han querido meter en este país de ricos y pobres, fifís y no sé qué, y no es cierto. La gran mayoría de los mexicanos somos clase media y estamos a favor de la democracia, de la libertad y los derechos ciudadanos. Santiago, ¿tú crees que la injerencia del presidente López Obrador en las elecciones de este año, particularmente en algunos estados, va a influir en el resultado final de la elección o va a pasar desapercibida? Estamos observando en el presidente es un descaro, es una afrenta a todo lo que queremos defender y hemos estado defendiendo a los mexicanos en los últimos y construido 20 o 30 años. Y esta injerencia en elecciones fue algo que se había peleado, que costó mucho a los partidos y a la sociedad para evitar justamente. ¿Por qué? Porque en México es muy poderoso el presidente, desafortunadamente. Es algo en lo que tendremos que trabajar más adelante. Después del 6 de junio, hay que trabajar en muchas cosas, en seguir construyendo un sistema a prueba de perversos y de pentontos o de tontos, ¿no? Pero bueno, este poder excesivo del presidente es algo que nos veníamos quitando desde hace muchos años, era parte de los logros, equilibrar el poder,
darle más poder a la sociedad, menos poder al gobierno y dentro del gobierno equilibrarlo. Y esta injerencia del presidente, pues es la típica de injerencia de un populista, ¿no? En lugar de que impere la inteligencia colectiva, que es la de todos los mexicanos, sea en un mercado político o en un mercado económico, porque eso es lo que funciona. Estamos enfrentando el intento de que la inteligencia sea de un solo hombre, y esa se llama estupidez, aunque fuera el más brillante del mundo. Yo creo que esta elección es una gran bendición disfrazada, como la comentan los norteamericanos, a blessing in disguise. Sí nos puso a pensar a todos, sí nos unió a muchos, sí ahora entendemos muchas cosas que antes no entendíamos del sistema político mexicano y que no nos interesaba. Y esta es una de ellas, esta es la principal. El que un solo hombre se sienta dueño, pretenda dar órdenes, pretenda manejar tu destino o el mío. Es absurdo. Ningún país de avanzada tiene esto. Los países de avanzada es donde vale el ciudadano, no el pueblo, no estos abstractos. El individuo, el pueblo, la libertad. Entre más libertad tienen los sistemas políticos para el ciudadano, son más exitosos. México ocupa el lugar 66 en la tabla del índice de libertad. No estamos tan mal, estamos a la mitad de la tabla, pero pudiéramos estar en los primeros lugares y ser un país próspero. ¿Qué nos falta? Pues si ves el índice de libertad con cuidado, el principal problema de México es el gobierno, la falta de un poder judicial independiente y efectivo y la falta de un gobierno que actúa con eficacia y probidad. No dicho por, es una comparación que se hace a nivel mundial. Y resulta que caemos en el engaño, o algunos cayeron en el engaño, de ahora querer más gobierno, cuando sabemos que es el principal problema en México. ¿Por qué votamos un poco enojados en el 2018? ¿Qué era lo que reclamaba esta gran clase media? Seguridad y honestidad. Ya estaba harta de la corrupción de gobierno. Está harta de la inseguridad. Y eso no se resuelve con más gobierno, mucho menos con alguien que se pone como el jefe máximo y prohíbe pensar a los demás, prohíbe hablar a los demás, prohíbe actuar a los demás. Entonces vamos a tener que sacrificar la inteligencia colectiva por la estupidez de una sola persona. Por la estupidez de una sola persona. Eso es lo que está en el juego. Tenemos un gran país que ha venido mejorando radicalmente en los últimos 20 o 30 años, gracias a las libertades, gracias a las instituciones, gracias a que se ha mejorado esa libertad. Nos falta mucho, vamos en el lugar 66. ¿Por qué no aspirar a eso? Es algo que tendremos que construir una vez que pasen las elecciones. Hoy el reto es ir a votar el 6 de julio y votar con voto útil y ponerle un contrapeso a esta ola de populismo, a esta ola de estupidez que se nos ha venido encima. Pero pasando el 6 de junio, ya que tengamos la oposición, la mayoría en la Cámara de Diputados, todas estas organizaciones civiles y muchos ciudadanos y medios de comunicación tendremos que seguir trabajando en esto. Tendremos que vacunarnos contra lo que nos pasó. Y una vez vacunados, que no vuelva a pasar esto que está pasando, construir algo mucho mejor para México. Y yo no veo por qué no podamos. Yo no veo por qué no podamos. Entonces, la verdad, mi querido Raúl, López Obrador es intrascendente y va a ser intrascendente. No es el tema. Somos nosotros qué tipo de país queremos y construirlos. Y este tipo ha venido a mostrarnos esa gran deficiencia que teníamos. Tendremos que aclarar muchas cosas, como lo que mencionaba hace rato, que somos un gran país de clase media. Pero vamos a construir un mucho mejor país. Que no vuelva a pasar esto en que alguien ose pensar que su inteligencia es superior a la inteligencia colectiva y que quiera imponernos como niños de primaria
sus órdenes y su estilo. Somos un gran país porque somos un mercado colectivo de ideas, de política, de economía, y lo seguiremos siendo. Entonces, López Obrador, y se lo vamos a demostrar el 6 de junio, es intrascendente. Es totalmente intrascendente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en este gran colectivo valemos mucho más. Roel, si eres tan amable, Santiago, que nos hicieras un comentario final de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo la ves, Santiago? Mira, Raúl, yo creo que a veces confundimos los mexicanos el valor de las elecciones. Las elecciones son muy importantes, sin duda, y esta fundamental, por lo que se ha comentado aquí. A veces confundimos elecciones con buen gobierno. No es lo mismo, no es en automático. Sí es un cimiento fundamental una elección, y que sea democrática y que sea participativa y todo lo que se ha comentado. Pero el buen gobierno se trabaja con otras herramientas, se trabaja todos los días, se trabaja con participación ciudadana, se trabaja con mucha presión ciudadana, con buenas herramientas que obligan a los candidatos ahora gobernantes a actuar bien. Insisto, no es que haya un buen candidato, lo que hay es un buen o mal sistema político, porque cuando tienes un buen sistema político, estás a prueba de tarados, a prueba de perversos. Los tarados y los perversos hacen menos daño. Y creo que ese es el gran reto que nos planteamos las organizaciones ciudadanas en el largo plazo. Y esta elección es sumamente importante, sobre todo en la Cámara de Diputados Federal. Eso es lo que estamos enfatizando esta noche. Hay que ir a votar por el voto útil con estos candidatos a diputado federal, pero no perdernos tampoco en toda esta efervescencia que a veces se da en un municipio o en un estado. Los diputados que lleguen por todo este actuar ciudadano, porque no es del PRI, del PAN o del PRD, es ciudadano, lo que decía Ricardo hace rato. Es una gran lección para México que estamos construyendo, nos estamos demostrando a nosotros mismos que sí podemos reaccionar ante esto. Tendremos que construir un mucho mejor sistema político, o un mejor sistema político, tampoco hay que ser alarmistas. Pero, bottom line, el resumen, este 6 de junio tenemos que ir a votar, tenemos que ejercer nuestro voto útil, no dividir el voto útil, no asustarnos por las amenazas y valentonadas de López Obrador o de Morena. Entre más vayamos a votar, entre más ciudadanos ejerzamos nuestro voto y sobre todo el voto útil, van a tener menos herramientas ellos, van a tener menos capacidad. Entonces, muy importante esta elección del 6 de junio, sumamente importante. Nos estamos jugando muchas cosas y los ciudadanos, las organizaciones ciudadanas y muchos ciudadanos hemos construido una gran opción que se llama Mi Voto Útil y que tenemos que ejercer. Y luego apenas empieza el proceso. No se me distraigan, le diría yo al auditorio, con temas locales, o no contaminen esta gran intención, esto que nos ha costado mucho a las organizaciones civiles, a muchos ciudadanos, medios de comunicación e incluso a los partidos políticos de oposición que han ido cambiando gracias a nuestra presión. No nos contaminemos con eso. Hay un gran objetivo aquí, que es quitarle la mayoría a Morena y sus partidos satélites en el Congreso. Ese es bottom line, ese es lo importante. Hay que ir a votar, hay que llevar gente a votar, hay que contagiar de esto. No hay que ir con miedo, no hay que tenerle miedo a nadie y no hay que entregar el poder personal. Se entrega el voto, no la cabeza. A estos diputados que nosotros promovimos para el voto útil, los estaremos vigilando muy de cerca para que actúen, decidan y funcionen a favor de nosotros, que protejan nuestras libertades, nuestra democracia, la república, la separación de poderes y un ambiente mucho más positivo del que quieren crearnos los rivales. Gracias.